Bendecido día tengan cada uno de ustedes. Les saluda el pastor Héctor Monterroso de Iglesia Centro de Oración Guatemala. Esperamos que Dios se esté derramando sobre la vida de cada uno de ustedes. Estoy en este día para traerte el mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón, el cual hemos titulado ¿Se puede tener regocijo en la prueba? Es una pregunta que hago. ¿Se puede tener regocijo en la prueba? Cada uno de los que ve este video puede responder si se puede tener regocijo o no. En lo personal yo puedo decir de que sí se puede tener regocijo en la prueba, en las dificultades, en las adversidades, sí se puede tener. Pero todo esto es un proceso en el cual Dios nos mete, y que cada prueba que viene conforme van pasando los tiempos en que nosotros buscamos del Señor, las cosas van cambiando. A un principio, cuando recién me convertí al Señor, las pruebas las tomaba de una forma distinta, de una forma diferente. Muchas veces le reclamé a Dios, muchas veces le refuté a Dios, me enojé con Dios por lo que estaba atravesando. En estos tiempos me ha tocado pasar otras pruebas, en lo cual he dado gracias a Dios, porque Él lo ha hecho con un propósito. Él lo ha hecho con un propósito, y el propósito es que pueda crecer espiritualmente cada día más, porque eso es lo que la prueba hace con cada uno de nosotros. Harry Truman dijo algo que me gustó mucho: un pesimista es alguien que transforma en dificultades sus oportunidades, y un optimista es alguien que transforma en oportunidades sus dificultades. Las dificultades, nosotros decidimos qué hacer con ello. Escuché una historia de dos vendedores de zapatos que fueron a un lugar, a una aldea del África, y al llegar allá, los dos se dieron cuenta de que todos los que vivían en ese lugar, todos los ciudadanos de ese lugar, ninguno usaba calzado, ninguno usaba zapatos. Y uno de ellos envió un telegrama y dijo: no me envíen nada de zapatos, yo mañana a primera hora me voy, porque aquí ninguno utiliza zapatos. El segundo escribió un correo y dice: mándenme todos los zapatos que puedan, porque aquí nadie utiliza zapatos. La diferencia entre uno y el otro. Entonces la diferencia nosotros la marcamos cuando nos vienen las pruebas a nuestras vidas. Joyce Meyer dijo algo también que me gusta, y ella dijo: nunca verás el final si te rindes a la mitad. Nunca verás el final si te rindes a la mitad. Vamos a leer Santiago, la carta de Santiago, capítulo 1, versos 1 al 4, y la palabra del Señor dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Lindos versos, ¿verdad? De los versos que muchas veces no leemos, de los versos que muchas veces no escudriñamos o no meditamos. Y son versos que nos van a ayudar a afrontar, porque dice aquí el verso número 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Está dejando claro que hoy puedes tener una prueba y vas a salir avante de ella, y que mañana o dentro de 15 días, dentro de un mes, dentro de un año vas a tener nuevamente pruebas, y las pruebas van a ser diferentes, van a ir, quizá los vas a ir viendo como que van creciendo, pero depende de cada uno de nosotros qué vayamos a hacer nosotros con esas pruebas. Pero Santiago nos está invitando a que tengamos
por sumo gozo cuando nosotros tengamos pruebas. Tener por sumo gozo las pruebas. Es difícil. Es difícil, por ejemplo, si alguien está pasando la prueba que se le murió la mamá, se le murió el papá o que se quedó sin trabajo, ¿cómo se va a regocijar? ¿Verdad? Quizá va a estar con aquello de ¿por qué? Va a estar de mal humor, pero nadie tiene la culpa. Muchas veces quizá tuvo la culpa la persona por lo cual le despidieron. En otras oportunidades, pues por lo que estamos atravesando, pues nadie tuvo la culpa. Pero si Dios lo permitió, Él quiere que nosotros nos gocemos, que nosotros nos regocijemos, que lo tengamos por sumo gozo, las pruebas, las aflicciones que estamos atravesando. Porque de esa manera Él nos va a demostrar que vamos creciendo y que le vamos agradando cada día más. Pero si nos ponemos a pelear, si nos ponemos a renegar, no vamos por buen camino. Segunda Corintios, capítulo 12, verso 10. Segunda Corintios, capítulo 12, verso 10, dice la palabra del Señor. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Porque el débil soy yo, el que flaquea soy yo, el que se preocupa soy yo, el que se carga soy yo, cuando tengo pruebas, cuando tengo aflicciones. Pero el fuerte en mí es Cristo. Y si yo hago morar su palabra en mi corazón, eso me va a hacer que yo sea fuerte en mi debilidad. Pablo está diciendo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Tenemos debilidades, tenemos que gozarnos en ellas. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Todas esas pruebas le tocó vivirlas, atravesarlas a Pablo. ¿Y quiénes somos nosotros para no atravesar las pruebas, las dificultades? Si Dios lo que quiere es que nosotros podamos decir como Pablo, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Porque es necesario que yo mengüe y que Cristo crezca en mí, para que Cristo sea el glorificado, para que Cristo sea visto a través de mí y en mí. Y las pruebas, las aflicciones, las afrentas, las necesidades, las persecuciones, las angustias nos van a servir para eso, para ir creciendo. Entonces, tenemos que tener por sumo gozo cuando perdemos el trabajo, cuando perdemos la salud, cuando vemos a nuestra familia en dificultades, cuando nuestra familia se está alejando o se está olvidando de nosotros, ¿sí? Cuando están hablando de nosotros, eso es terrible, pero tenemos que tener sumo gozo, porque Dios lo está permitiendo y tiene un propósito, ¿sí? La segunda cosa que quiero que veamos en esos versos de Santiago es, está siendo probada nuestra fe. Porque dice el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, está siendo probada nuestra fe. ¿Sí? Y es importante cuando nuestra fe es probada. Cuando nuestra fe es probada. ¿Sabes? Dios me estuvo hablando y me decía, quiero que trabajes a tiempo completo. Y yo no quería. Yo tenía mi trabajo secular y en el cual me tocaba duro, pero lo disfrutaba. Me gozaba en el trabajo que tenía. Dios me habló 3 veces. No quise hacer caso. Llegó el momento donde se me desvió, no sé si algunos hoy se van a enterar, pero se me desvió un poquito. Fue mínimo lo que se me desvió de una vértebra, de un disco que lastima mi médula espinal y me causa un dolor terrible en mi cuerpo. En ese momento yo no me gocé. Mi fe estaba siendo probada, porque yo decía, ojo con lo que voy a decir, porque yo decía,
sin trabajo, sin tener un salario fijo, quincenal, ¿qué va a suceder? Ya no va a haber bono, ya no va a haber aguinaldo. Puse mi mirada en eso. Entonces eso no es tener fe, eso no es creer y confiar en Dios. Bueno, entonces hablé con Dios y hasta el día de hoy Dios me ha mostrado su amor y su misericordia. He visto cómo Dios nos provee, he visto cómo Dios nos bendice, he visto cómo Dios ha dado más de lo que yo ganaba en aquel tiempo. Mi fe ha ido creciendo. Eso me ha ayudado a poner mi mirada en Cristo Jesús, a pedir en el nombre de Jesús al Padre, y Él ha respondido, porque mi fe ha crecido. La prueba es para eso. Nuestra fe está siendo probada. Porque cuando tú pones tu mirada en tu salario, en tu trabajo, ¿cómo decir que tienes fe en Dios? La diferencia está en que cuando yo tengo un salario, yo digo, lo compré por el dinero que yo gané, por el esfuerzo que yo hago. Y no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo de que no se trabaje. La Biblia demanda que trabajemos. Pero con todas las personas, Dios trabaja de diferente manera. Trabaja de diferente manera. Conmigo lo hizo de una forma totalmente distinta. A mí me ha enseñado a que no debo de depender de un salario, a que debo de depender de Él. ¿Sí? Pero mucha gente hace alarde de eso. Si yo no trabajo, no como, dice mucha gente. Y la Biblia dice que el que no trabaje, bueno, es que no coma. Pero ¿quién me puede decir que no ha comido? Aún no teniendo trabajo, aún no gustándoles del trabajo. Dios en su infinita misericordia ha provisto. Pero nuestra fe está siendo probada. Y Dios quiere que nuestra fe crezca cada día más. ¿Sí? Entonces la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 7, dice la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe en el Señor está siendo probada, va a ser probada. Y el día que el Señor Jesucristo regrese por su iglesia, entonces va a ser manifiesto. El Señor prueba nuestra fe porque quiere que nosotros crezcamos. Punto número 3. La prueba de nuestra fe nos hace pacientes. ¿Sí? En este tiempo que todo es instantáneo, comida rápida, sopas instantáneas, que todo lo queremos rapidito, que queremos ir al banco y hay cola, que queremos ir a pagar a nuestro teléfono o cualquier trámite, vamos al supermercado, hay que hacer cola. Estamos en un tiempo donde la paciencia se nos termina rapidito, pero la prueba de nuestra fe nos hace pacientes. Tenemos que ser pacientes. Dios ha prometido bendecirnos. Dios ha prometido que Él va a estar con nosotros siempre, que no nos va a hacer falta nada, pero tenemos que ser pacientes. Yo no sé qué Dios te prometió a ti, pero Dios a mí me ha hecho promesas y poco a poco las ha ido cumpliendo. Y me ha hecho paciente esperar que Él obre, que Él envíe su provisión, que Él envíe su bendición. ¿Sabes? Mucha gente se decepciona, mucha gente se desespera y no llega hasta el final. Como dice Joyce Meyer, nunca verás el final si te rindes a la mitad. Muchas personas se han rendido a la mitad. Y no, tenemos que ser pacientes, ¿sí? Alguien llega a un lugar a querer preguntar o a querer comprar algo, pero ve que el dependiente del local no sale a atender, le da la vuelta y se va por falta de paciencia. Y Dios quiere que nosotros seamos pacientes.
La prueba de nuestra fe nos va a hacer pacientes. Vamos a leer Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6 y verso 12. Me encanta ese verso desde el primer día que lo leí. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Debemos de imitar a aquellos que por fe y paciencia heredaron las promesas. ¿Sí? Dios lo ha prometido, pero hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes. Yo no sé qué Dios te prometió a ti. Hace unos 20 o 25 años quizá, el Señor me dijo que me iba a levantar como un ministro de su palabra, que tenía un llamado pastoral, y lo creí, y se vino a cumplir muchos años después. Pero se tuvo que ser paciente. Fue algo que el Señor siempre dijo a través de mis pastores, que tenía un llamado pastoral. Y en estos tiempos se vino a cumplir. En tiempos difíciles, pero Dios ha dado fe y ha dado paciencia a esperar lo que Él ha prometido. Entonces, Hebreos 6:12 me gusta porque dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Muchas personas, por ser impacientes, no reciben su bendición, no reciben su promesa. ¿Sí? Muchas personas se desesperan y prefieren irse. Y al irse viene la bendición. Y otras personas han gozado muchas veces de ello. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender de que lo que dice Santiago, que nos gocemos, que tengamos por sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Punto número 4, la paciencia nos hace recibir lo que Dios nos ha prometido. ¿Qué es la paciencia? La que va a hacer que nosotros recibamos lo que Dios nos ha prometido. Y el mejor ejemplo que encuentro en la Biblia, uno de los tantos ejemplos en la Biblia, es de Abraham. Hebreos capítulo 6, verso 15 dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Sí? Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Sí? Imagínate que te dicen, haga cola aquí y les vamos a dar un premio. Y pasan las horas, me desespero y mejor me voy. Y de repente salen a dar los premios. Y el premio, uno de esos premios es un viaje a otro país. ¿Quién se lo pierde? El que no tuvo paciencia. ¿Sí? Entonces seamos pacientes. No abandonemos la carrera a la cual el Señor nos llamó. No seas impaciente. Espera en el Señor. Él tiene promesa. En la Biblia están escritas. ¿Sí? Dios le prometió a Abraham un hijo. A él y a Sara. A Sarai, su esposa, su mujer. ¿Y qué hicieron ellos? Sara le dice, ahí está mi concubina, llégate a ella. Queriendo ayudar a Dios. Y lo único que se acarrió Sara fue que el hijo de su concubina, de la mujer que le ayudaba, que estaba con ellos en la casa, se burlara de ella, la despreciara. Pero Dios cumplió a Abraham darle un hijo, y ese hijo fue Isaac, el hijo de la promesa. Entonces no tratemos de ayudar a Dios, solo seamos pacientes. Ser paciente es esperar el tiempo perfecto de Dios. No nos adelantemos.
No nos adelantemos. No tratemos de ayudar a Dios porque solo vamos a arruinar las cosas. Cuando recibimos de Dios eso que nos prometió, nos hace perfectos. Claro, aquí en la tierra nadie somos perfectos y nadie va a ser perfecto. Buscamos la perfección. Pero quiero enfocarme a Santiago capítulo 2, verso 23, y la palabra del Señor dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. A eso quiero llevar. No es que seamos perfectos, no, siempre vamos a fallar. Siempre vamos a fallar. Podemos claudicar. Pero cuando nosotros recibimos lo que Dios nos prometió, nos hace amigos de Él. Porque lo que se está diciendo aquí es: Abraham le creyó a Dios y le fue tomado como justicia y fue llamado amigo de Dios. Porque no es lo mismo decir amén, yo creo, a esperar y recibir lo que Dios te prometió. No es lo mismo. Porque la bendición es ser pacientes para recibir la promesa. Pasaron años para que Dios le diera a Isaac, a Abraham y a Sara. Pasaron años. Pero cuando él recibió de Dios esa promesa, Abraham fue transformado. Fue mudado en otra persona. Porque de ver esa maravilla de Dios, de ver lo que Dios había hecho, porque ella era grande, la esposa también era grande, entrados en edad, en años. Pero cuando ya Abraham ve eso, lo hace creer y tener más confianza en Dios. Y eso es lo que sucede con nosotros. Cuando nosotros vemos que Dios nos responde en una petición que le hemos hecho, nosotros vamos a tener fe y vamos a estar orando y clamando a Dios por eso. Les conté en una oportunidad que pasamos con mi esposa oramos por 5 años para que mi hija pudiera tener un trabajo de lunes a viernes, horarios de oficina, y que pudiera estudiar la universidad. Porque tenía trabajos donde no podía estudiar la universidad, porque trabajaba domingos y días festivos y a veces salía en turnos de noche. Le oramos a Dios, creyendo, pero tuvimos paciencia de 5 años. Y ahora vemos reflejada esa bendición de parte de Dios. Y entonces, oremos a Dios, pero tenemos que ser pacientes. Oremos a Dios con fe, que nuestra fe sea pulida. Pero cuando nosotros recibimos lo que le pedimos a Dios o lo que Él nos ha prometido, nos da más confianza y nos hace amigos de Dios, porque le estamos creyendo a Él, de que Él no miente y de que Él cumple lo que Él promete. Entonces es importante que cuando recibimos lo que Dios nos ha prometido, nos hace perfectos. Va perfeccionando nuestra fe, va perfeccionando nuestra relación con Dios, va perfeccionando nuestra comunión con Dios y podemos ser amigos de Dios. No nos conformemos solo con ser creación de Dios. No nos conformemos solo con ser hijos de Dios. Lleguemos al punto de ser llamados amigos de Dios porque le creemos a Él. No claudiquemos. No desconfiemos, no dudemos de Dios. No nos quedemos a medio camino, lleguemos hasta el final. Lleguemos hasta el final. Punto número 6. Cuando recibimos de Dios lo que nos prometió, nos hace cabales para con Dios y para con el prójimo. ¿Sí? Éxodo capítulo 16, verso 4. Éxodo capítulo 16, verso 4 dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Nos hace cabales. La porción del día tenía que recoger
el pueblo. Era quizá algo tan sencillo, lo podemos ver así, donde Dios los iba a probar si eran obedientes o no a la palabra de Él. Y muchas veces Dios nos prueba a nosotros si somos obedientes o no a su palabra. ¿Sí? Porque después en el verso 19 dice, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Porque se les dio una orden, se les dio instrucciones. Van a salir hoy, van a recoger la porción del día, pero no guarden, no recojan más de la cuenta. Pero siempre hay personas que son así desobedientes. Siempre hay personas que hacen lo que les venga en gana, lo que ellos quieran, porque nadie les manda. Así dice mucha gente. Pero después vienen las consecuencias, porque Dios nos está probando muchas veces. ¿Y qué es lo que Dios ve en nosotros? Lo que Dios vio en el pueblo de Israel fue desobediencia, porque muchos recogieron más de la cuenta y guardaron para el siguiente día, y se llenó de gusanos y hedió. Y Moisés dice, se enojó contra él, con mucha razón, porque Moisés dijo, no recojan, no guarden para mañana, y no obedecieron. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te está pidiendo Dios que no quieres hacer caso, que estás en desobediencia? Aléjate de esa persona que te está alejando de Dios. Aléjate de ese celular que te está causando problemas. Cambia de emisora a ese radio que tú estás escuchando música secular. Agarra el control y cambia de canal y deja de ver esos programas que no te están bendiciendo, esos programas que no veías antes. Quizá Dios te está poniendo a prueba por las personas que está poniendo a tu alrededor y no quieres hacer caso. ¿Sabes? Abraham, Sara le dijo, allégate a mi concubina. Quisieron ayudar a Dios. Pero cuando ya Dios cumplió la promesa que le dio a Isaac, después Dios le dice, toma a tu hijo, a tu único hijo Isaac y sacrifícamelo. ¿Qué hizo Abraham? No renegó, no hizo más que hacer caso. Obedeció, tomó al niño, tomó a su criado, tomó la leña y el asno y dijo, voy a hacerlo. Obediente. Él no le dijo, Señor, me prometiste un hijo y ahora me lo quieres quitar. No. Él no dijo eso. Él no hizo como aquella mujer que le dijo al profeta, ¿acaso yo te había pedido un hijo y ahora el hijo se muere? ¿Por qué te burlas de mí? ¿Por qué juegas así conmigo? A Eliseo. ¿Por qué él llegó donde una mujer y oró y le dijo, dentro de un año vas a tener un hijo, vas a estar en este tiempo, vas a tener un hijo? Y el hijo se muere y ella le dice, yo no pedí hijo. Abraham no hizo eso. Él agarró a su hijo Isaac y iba a sacrificarlo y de repente, Dios dice, no, sé que tienes temor de mí. Y Dios proveó al animal que iba a sacrificar en lugar de Isaac. Dios nos prueba muchas veces en obediencia. Dios nos prueba muchas veces para ver nuestra obediencia. Cuando recibimos de Dios lo que nos prometió, nos hace cabales. ¿Sí? Tenemos que ser cabales con Dios y con nuestro prójimo. Punto número 7. Nada nos va a hacer falta cuando nos regocijamos en las pruebas. Por la prueba tendremos fe. Por la prueba tendremos fe. Y la fe hará que no nos falte nada. Santiago capítulo 1, verso 4. Santiago capítulo 1, verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios quiere que busquemos la perfección. Dios quiere mostrarnos su poder,
su compasión, su misericordia, su provisión, para que nosotros vayamos perfeccionándonos cada día y que seamos cabales con Él, que no tratemos de engañarlo, que no tratemos de jugar a las escondidas. ¿Sí? La prueba es buena porque va a sacar lo mejor de nosotros. Pero eso depende de ti, eso depende de mí. No como el pesimista. El pesimista tiene oportunidades y las transforma en dificultad. Mientras que el optimista es alguien que transforma en oportunidades sus dificultades. ¿Sí? No sé qué prueba estés atravesando, pero no te va a hacer falta nada. Lo único que Dios quiere es que crezca tu fe, que tu fe sea pulida y que seas paciente. Espera el tiempo de Dios. Espera el tiempo de Dios. En las luchas y en las pruebas, dice un canto, yo siento su amor. En las luchas y en las pruebas va a haber consuelo, va a haber provisión. Tranquilo, tranquila. Esa prueba que estás atravesando, si tú te dedicas a orar y a esperar con paciencia, a tener fe, vas a ver que Dios te va a responder, Dios te va a respaldar, Dios no te va a dejar avergonzada, no te va a dejar avergonzado. No pelees con Dios, no le digas a Dios por qué está pasando esto, por qué está sucediendo esto, no. Busca la oportunidad en esa dificultad y verás la gloria de Dios. Bendiciones, un fuerte abrazo y sigamos adelante sin desmayar.